A continuación se realizará la técnica de deslizamiento cefálico del radio. El paciente se coloca en decúbito supino, el fisioterapeuta de pie se coloca hacia el lado radial del paciente. Coloca el húmero aproximadamente con 20 grados de abducción. La mano estabilizadora del fisioterapeuta toma la superficie distal anterior del húmero y la región proximal del cúbito. La mano manipuladora hace contacto con la eminencia tenar del paciente. El pulgar del terapeuta forma un gancho alrededor del pulgar del paciente y de la articulación carpometacarpiana, colocando la muñeca del paciente en máxima extensión posible. Técnica. El antebrazo del fisioterapeuta realiza un movimiento cefálico mediante la eminencia tenar. Con un dedo de la mano manipuladora palpa la línea articular para ver el movimiento, realizando el movimiento cefálico y oscilatorio rotatorio, manteniendo este movimiento hacia el final del rango de flexión. Deslizamiento palmar a través de la palma de la base del primer metacarpiano. Paciente en sedestación o acostado en prona, con el brazo en rotación neutra y apoyado sobre la camilla. Fisioterapeuta sentado por un lado de la mano del paciente. Mano estabilizadora. El pulgar del fisioterapeuta toma la superficie dorsal del trapecio y el índice toma la superficie palmar del trapecio. Mano manipuladora. El pulgar contacta la superficie dorsal proximal del primer metacarpiano y el índice contacta la superficie palmar proximal del primer metacarpiano. Técnica. El pulgar y el antebrazo del fisioterapeuta deslizan la base del metacarpiano a través de la palma hacia la flexión para el deslizamiento palmar, alejándolo de la palma, moviéndolo componentemente. Para la extensión del pulgar, la fuerza se realiza hacia dorsal. Deslizamiento palmar y dorsal de la fila proximal del carpo. Deslizamiento palmar. Paciente sentado con el antebrazo pronado y apoyado sobre la camilla, con la muñeca en el borde de la camilla. Terapeuta en sedestación o en bipedestación frente al paciente. Mano estabilizadora del fisioterapeuta toma la superficie dorsal distal del radio y el cúbito y rodea la superficie radiocubital distal del antebrazo, usando la camilla como una estabilización adicional. Mano manipuladora. El espacio membranoso de la mano manipuladora contacta con la región proximal dorsal de los huesos carpianos. Técnica. El antebrazo manipulador realiza una fuerza en dirección palmar a través de los contactos de la mano. El antebrazo debe estar perpendicular en dirección del antebrazo del paciente. Deslizamiento dorsal. Brazo del paciente en supinación manteniendo la posición de fijación de la mano estabilizadora y de la mano movilizadora pero por palmar. La dirección de la fuerza es a través del espacio membranoso en dirección dorsal. Deslizamiento cubital y radial de la fila proximal del carpo. Deslizamiento cubital. Paciente sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla. Antebrazo en punto medio entre la pronación y la supinación, con el pulgar hacia el techo y la muñeca en el borde de la camilla. Fisioterapeuta sentado o de pie del lado dorsal de la mano del paciente. Mano estabilizadora del fisioterapeuta. Toma la región distal del radio y el cúbito. Mano manipuladora. La región membranosa de la mano manipuladora contacta con el escafoides y el índice contacta con los huesos carpianos por el lado palmar. Técnica. El antebrazo manipulador del terapeuta realiza un deslizamiento cubital de los huesos proximales del carpo a través de los contactos del espacio membranoso. Deslizamiento radial. El antebrazo del paciente se coloca en pronación y se realiza una fuerza en sentido radial a través de la mano manipuladora. Deslizamiento radial y cubital metacarpofalángico. Paciente sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla en posición de pronación.
Fisioterapeuta sentado al costado del paciente. Mano estabilizadora. El índice de la mano estabilizadora se coloca en la cara radial del metacarpo y el pulgar se coloca en el espacio intermetacarpiano. Mano manipuladora. El índice de la mano manipuladora se coloca en la cara radial proximal de la primera falange y el pulgar se coloca en la cara cubital proximal de la primera falange. Técnica. El antebrazo del fisioterapeuta realiza una fuerza a través del pulgar para realizar el deslizamiento radial de la primera falange. Y para el deslizamiento cubital, el antebrazo realiza una fuerza a través del índice en sentido cubital. Distracción del cúbito. Paciente en supino con el brazo descansando sobre la camilla y la parte distal del antebrazo apoyada sobre el hombro del terapeuta. Terapeuta, de pie o sentado al costado del paciente y frente a él. Mano estabilizadora. La mano estabilizadora del terapeuta toma la superficie anterior distal del húmero del paciente. La mano manipuladora, los dedos de la mano manipuladora contactan la superficie anterior proximal del triángulo facial en el antebrazo. Técnica. El antebrazo de la mano manipuladora realiza una fuerza caudal por medio del contacto de los dedos sobre el cúbito. La línea de fuerza es en relación a la porción posterior del cúbito a 45 grados de la perpendicular en dirección anterior. Deslizamiento palmar y dorsal metacarpofalángica. Paciente, sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla. Terapeuta, sentado o de pie por la cara posterior de la mano. Mano estabilizadora. El índice de la mano estabilizadora se ubica en la cara palmar distal del metacarpo. El pulgar de la mano estabilizadora se ubica en la cara dorsal distal del metacarpo. Mano manipuladora. El índice de la mano manipuladora se ubica en la cara palmar proximal de la primera falange y el pulgar de la mano manipuladora se ubica en la cara dorsal proximal de la primera falange. Técnica. Para la distracción, el antebrazo realiza una fuerza perpendicular a la superficie articular del metacarpo. Para el deslizamiento palmar el metacarpofalángica, la fuerza la realiza el antebrazo a través del pulgar paralelo a la superficie articular del metacarpo. Para el deslizamiento dorsal, la fuerza la realiza el antebrazo a través del índice paralelo a la superficie articular del metacarpo.